El cristianismo. El cristianismo es la mayor religión mundial en número de seguidores. Aunque las estadísticas no son fáciles de comparar entre unos ámbitos y otros. Por ejemplo, el cristianismo europeo, incluso si nos centramos en el catolicismo europeo, salvo casos excepcionales como puede ser el Ulster o Irlanda, se caracteriza por unos niveles mínimos o muy cortos de participación, con unos niveles de seguimiento de los rituales muy escasos frente a otras formas en las cuales esos dentro del cristianismo en que el seguimiento, el tiempo empleado es mucho mayor. Por tanto, el número que vamos a dar es un número genérico en el cual estamos incluyendo perfiles muy diversos. ¿Serían cuánto? Pues un entorno de 2.300 millones en todo el mundo en la actualidad. Desde el siglo XVI, desde la gran expansión ibérica, el cristianismo se ha convertido en la religión con mayor número de seguidores a escala global. Todavía podríamos denominar la religión hegemónica. Es muy variado, es la primera idea, pero sí tiene una seña común, que es la figura de Jesús, la figura de Cristo o de Jesucristo. Es decir, la figura de Jesús, que sería un personaje que podríamos denominar histórico, el Jesús de la historia, y luego el Jesucristo de las distintas formas de fe que caracterizan el cristianismo. Jesús es la figura clave y seña común. Todo cristiano tiene a Jesús como su punto de mira, o a Jesucristo como su punto de mira. Pero unos cristianos pueden tener una idea de Jesús, Jesucristo o Cristo específica y muy diferente de otros. Para unos para la línea principal del cristianismo, la que aglutina mayor número de gente, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, en esa forma trinitaria de ver a Dios. Pero para ciertos modelos, por ejemplo, que podríamos denominar judeocristianos, Jesús es un profeta, pero no equivale a Dios de la misma manera que podría equivaler en una forma trinitaria de entender el mundo. Por ejemplo, los unitaristas, entre los que se contaba un pensador español que es muy famoso, Miguel Servet. Miguel Servet era unitarista. Los unitaristas no son trinitarios, no eran trinitarios, no son trinitarios, y por tanto no ven a la figura de Jesucristo, a la figura de Jesús, como en la misma línea que los trinitarios estiman que son las tres personas de la Trinidad. Entonces, bueno, pues hay que darse cuenta que puede haber una lectura muy diferente de la propia figura del fundador o el eje, digamos, la seña común de esta religión entre unas y otras formas. Tiene tres momentos clave que determinan que desde el siglo XVI sea la hegemónica y que en el mundo mediterráneo lo haya sido desde antes. El primer momento es lo que podríamos denominar la constantinización del cristianismo, cuando el emperador Constantino abre la opción de convertir al cristianismo en una religión primero aceptada en el ámbito del Imperio Romano y luego apadrinada por el ámbito romano y con sus sucesores la única religión del Imperio Romano, la única religión tolerada y aceptada,
la religión oficial, las demás no eran aceptadas en la misma medida o en nula medida. A partir de cierto momento, todas las formas religiosas, a excepción de una tolerancia hacia el judaísmo, las formas religiosas que podríamos denominar entre comillas paganas, fueron progresivamente anuladas y aniquiladas. Entonces, Constantino y sus sucesores son un momento fundamental en el crecimiento del cristianismo, porque se convierte en la religión del Imperio Romano, y el Imperio Romano es en ese momento el gran imperio del mundo, cuyos límites llegaban desde la península ibérica, desde el mundo del británico, desde nunca Irlanda, sino en el límite que llegaron el control romano, que fue hasta lo que sería la Gran Bretaña, salvo el norte, desde ese límite, y en el ámbito africano, desde lo que ahora correspondería a la costa norte de Marruecos, hasta, en algunos casos, hasta el mundo oriental, incluyendo la patria originaria del cristianismo, es decir, el territorio de lo que se llamaba en ese momento la provincia, la provincia de Palestina, Judea, etcétera, todo ese territorio. Es decir, un territorio muy extenso, y por el norte el limes, la frontera con los germanos y con los demás pueblos, el limes renano-danubiano, y por el sur más o menos los límites del desierto en África, incluido Egipto. Es decir, es un territorio enorme que ahora mismo incluiría una treintena de estados actualmente, un territorio enorme que convierte al cristianismo, al hacerlo su religión primero aceptada y luego única o oficial, pues lo convierte, le da una enorme fuerza. Por supuesto, también el Estado romano, los emperadores romanos transforman y manipulan el cristianismo para adaptarlo a sus intereses y sus necesidades. Primer momento. Ese momento tuvo un cierto enfrentamiento, un cierto choque, una cierta caída con el gran desarrollo del Islam, que rompió el límite sur del cristianismo, hasta la península ibérica, desde la península ibérica hasta, puesto que los musulmanes en algún momento llegaron a las puertas de Viena y al interior de los Balcanes y muy interior de los Balcanes, es decir, que se restringió el ámbito que había sido romano en la pérdida de todo el norte de África y gran parte, a partir de la caída de Constantinopla, todo el oriente mediterráneo, todo ese oriente mediterráneo dejó de ser principalmente cristiano para convertirse en musulmán. Ese es un momento de fuerte reto, pero justamente de ese reto surge enormemente fortificado el cristianismo con la expansión ibérica, que es el segundo gran momento que permite entender que sea a partir del siglo XVI la religión hegemónica. Antes del siglo XVI el cristianismo no es una religión hegemónica, y muy particularmente en el siglo XV, con la gran expansión del Imperio Otomano, con la caída de Constantinopla y de todo el territorio al norte, es decir, todo el territorio balcánico y muy hacia el interior de esa Europa del Este, caer en manos de esa nueva gran potencia hegemónica dentro del Islam, que fue el Imperio Otomano, pues el cristianismo estaba en retracción, era una religión cada vez más retraída, aunque por la parte de la península ibérica fuese lo contrario y hubiese habido justamente
el elemento contrario en el caso de la península ibérica, la progresiva desislamización de la península ibérica, que coincide justamente con estas fechas, ¿no? Pero, bueno, 1492 es una fecha, desde el punto de vista de la historia de las religiones, especialmente significativa, y desde el punto de vista de la historia de las religiones en nuestro país es aún más significativa, puesto que es, por una parte, la expulsión de los judíos, es decir, la homogeneización religiosa de la península ibérica, bueno, de Castilla, Aragón, Navarra, pero, por otra parte, es también el primer momento de ese empuje hacia América, que será muy evidente en el siglo siguiente, pero un empuje hacia América que está sostenido ideológicamente, aunque evidentemente no sea la causa, es la excusa de la toma de control de América, su cristianización. Pero es una cristianización que poco a poco resultó muy exitosa, puesto que un continente entero en unos cuantos decenios, un continente entero pasa a ser un continente cristiano, principalmente. Y ahí es donde el cristianismo se convierte en esa religión hegemónica del siglo XVI, la religión hegemónica a escala mundial. Esa expansión ibérica de la monarquía española hacia la gran mayoría de América y otros lugares también, la expansión portuguesa hacia Brasil, pero también hacia toda la costa africana y en Asia en tantísimos puntos. Una expansión que intenta llegar hasta los límites y, de hecho, por ejemplo, el catolicismo, bueno, y el cristianismo, puesto que hay otras formas, pero el catolicismo fue muy fuerte en Japón hasta que el llamado siglo cristiano de Japón, hasta que se decretó un exterminio por parte de los gobernantes, de los shogunes, de los gobernantes japoneses, un exterminio de toda la población cristianizada del Japón. Pero lo que ocurrió, por ejemplo, en Filipinas, la cristianización de todo el archipiélago, podía haber ocurrido perfectamente en Japón, aunque no fue así el caso. Pero lo que nos encontramos es cristianos por todas partes, en la India. Y ese gran movimiento, lo que podríamos llamar la expansión ibérica, es el que evidencia la hegemonía a partir del siglo XVI. Y un tercer momento expansivo que no se puede dejar de lado, puesto que, aunque corresponde ya al ámbito de la modernidad, del momento moderno, que teóricamente la modernidad, la religión no la utiliza en la misma medida que, por ejemplo, se utilizó en la época anterior, y muy particularmente para sostener la expansión ibérica que hemos estado ahora comentando, pues esa expansión del cristianismo en la época contemporánea, la expansión colonial contemporánea, ha llevado a ahondar la presencia cristiana en todos los países del mundo. En todos los países del mundo hay algo, aunque sea un número muy pequeño, y en algunos casos un número muy notable, esa expansión colonial contemporánea que ha llevado a poblar los 5 continentes de cristianos, y en algunos casos siendo muy hegemónica, aunque estemos muy lejos de la Europa en la cual encontramos al cristianismo en la fase 1 que hemos visto antes, de la fase de Constantino y sus sucesores. Esa expansión colonial que lleva a que todo el continente americano ya sea cristiano. Lo que pasa es que no todo católico, es decir, la expansión ibérica no pudo con el norte, no pudo con el paso a lo que ahora serían Estados Unidos y Canadá, salvo excepciones como puede ser Quebec, o las misiones que se hicieron desde el Virreinato de México hacia más al norte, pero finalmente todo ese catolicismo fue anegado por el gran desarrollo
de los modelos que podríamos llamar de origen, bueno, de base evangélica protestante en América del Norte y en Canadá, el impacto de otra forma de entender el cristianismo que tuvo en su origen también detrás una potencia como fue Inglaterra, y esa expansión colonial pues que llevó el cristianismo a ser hegemónico en territorios como Australia, en muchos múltiples lugares. Y nos encontramos, por tanto, tras la expansión colonial contemporánea, un peso enorme del cristianismo en África. En el África subsahariana, el cristianismo es la religión hegemónica, y ahí hay una frontera que, por ejemplo, pasa por Nigeria, uno de los grandes países africanos, en que más o menos la mitad de la población es musulmana y la mitad de la población es cristiana en distintas acepciones, pero a partir de ahí pues es un mundo cristiano. Entonces nos encontramos dentro de los continentes, Europa, un continente cristiano, aunque es un continente con unas características de cumplimiento de la fe muy mínimo, como decíamos al principio. Encontramos África con un número enorme en la zona subsahariana de cristianos. Encontramos América con un cristianismo hegemónico, no catolicismo, sino cristianismo en general, si tomamos el cristianismo en general, y Asia en menor medida, y Oceanía pues también es muy mayoritariamente cristiana. Asia en menor medida, porque en Asia el cristianismo, salvo en toda la zona del norte, es decir, en la Siberia, pues en el resto no es principalmente la religión hegemónica. Pero a escala global podemos decir que en la mayoría de los continentes sí que es la religión hegemónica. Por tanto, más de 2.300 millones de fieles, dividida en múltiples denominaciones, si seguimos una forma de verlo como la que nos transmite la World Christian Encyclopedia de Barrett. Aquí les planteo las denominaciones que detectaron en 2001, en la edición de 2001, 33.830 denominaciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues a pesar de que pueda haber un exceso estadístico aquí, porque la mirada es una mirada un poco particular, es una mirada muy desde los ojos de los ojos del cristianismo evangélico. El cristianismo evangélico suele ser un cristianismo muy independiente, muy dividido en múltiples denominaciones, y entonces lanza una mirada que detecta muchísimas diferencias. Pero esas tantas diferencias son tan evidentes como para decir esto es un mosaico inordenable. En el cristianismo evangélico, y muy particularmente el cristianismo evangélico de los Estados Unidos, está muy caracterizado por las iglesias independientes. Es decir, incluso dentro de una misma forma de entender hasta el culto, es independiente una iglesia de otra, aunque estén una en un pueblo y otra en el pueblo de al lado, que pueda estar a 50 o a 20 o a 10 kilómetros. Se entienden como iglesias independientes, incluso hasta como denominaciones independientes. Cada iglesia casi es cada una de las iglesias, bueno, eso es pasarse, ¿no? Pero en muchos casos se estima como una denominación propia con unas características propias. Esa tendencia a la independencia que tienen muchas de las formas del cristianismo evangélico. ¿Frente a qué? Pues frente a un modelo mucho más piramidal como es el modelo católico. Claro, en ese modelo piramidal católico puede parecer una denominación los católicos maronitas, por ejemplo, los católicos del Líbano, que tienen su culto en árabe, y por tanto tienen una forma distinta de desarrollar los cultos con una lengua diferente, etc.
y desde una época muy antigua. Eso pudiera ser visto como una denominación radicalmente diferente, cuando en realidad no lo es, porque todos son católicos. Y dentro del catolicismo hay un número grande de formas de entenderlo, todo lo que serían las iglesias llamadas greco-católicas, pues tienen unas formas propias de ritual, propias con lenguas propias en el culto, con características específicas dentro del culto y en general que llevan incluso en algunos casos a que los sacerdotes puedan estar casados, porque siguen, digamos que las formas tradicionales dentro de la ortodoxia, bueno, y tradicionales dentro del cristianismo hasta el siglo XI, en que el celibato no es obligatorio de los sacerdotes. Entonces, todo eso nos lleva a asuntos, a problemas casi metodológicos al hablar de 33.830 denominaciones, porque lo que parecería una especie de desorden y un asunto extremadamente diverso, tan diverso como que pudiéramos llegar a pensar que no hay detrás una línea de identificación, en realidad sí que la hay, cierto modo. Entonces quizás sea un exceso estadístico marcado por el eje o el punto de vista. A lo mejor si una mirada de este tipo se lanzase desde investigadores católicos, lo verían de otra manera. Verían que hay muchas menos denominaciones como tal, porque no irían a los detalles que pueden llevar a ese número que veíamos antes. Bueno, nosotros, para poner un poco de orden, vamos a dividir este mundo cristiano, que es muy diverso, también hay que decirlo, es decir, que lo que hay detrás de estos 33.000 y pico que vemos en Barrett es una ejemplificación de una diversidad. Lo que pasa es que quizá hay ahí un exceso estadístico, ¿no? Pero lo podemos dividir en 4 grandes grupos, 4 grandes bloques. El primero sería el de los católicos, el segundo el de los ortodoxos y orientales, el tercero el de los protestantes evangélicos, seguidores de la Reforma, y el cuarto sería el de los independientes. También podríamos incluir un quinto, que serían los cristianos no adscritos a iglesias o grupos, pero claro, ese es un cristianismo más individualizado, pero también lo podríamos tener en cuenta. Empezamos, por tanto, con el grupo más numeroso. Hemos visto que hay pues 2.000 y bastantes, 2.000 y unos cuantos cristianos, 2.300, 2.400, de los cuales un entorno de 1.100 millones, de eso poco menos de la mitad o más o menos la mitad, se identificarían como cristianos católicos. Los cristianos católicos tienen una seña de identidad clara, que es el papado, el que reconocen la figura del obispo de Roma, del Papa, como una figura unificadora fundamental para entenderse y identificarse como tales. Y también pues toda una serie de prácticas que son características de ese papado, que a partir del siglo XI potencia sus identidades propias. Por ejemplo, la del celibato sacerdotal. El celibato sacerdotal es una característica católica. Católica obligatoria a partir del siglo XI. Antes, cuando no podíamos diferenciar exactamente católicos de los otros, o los otros los demás, es decir, católicos quiero decir seguidores o que se reflejan en el obispo de Roma, no podíamos diferenciarlos del modo tan claro como se puede hacer a partir del siglo XI de otros cristianos, que a su vez también se denominaban ellos mismos católicos, porque
católicos quiere decir, digamos que universal, que se denominaban cristianos universales, en los que estaban pues todos los seguidores de otros patriarcados, como podía ser el de Constantinopla o como podía ser el de Alejandría, etc. Y todos ellos, o muchos de ellos, salvo casos que luego veremos, estaban en comunión. Es decir, que era posible para alguien que había nacido en Constantinopla, pero por la razón que sea tenía que viajar a Roma, era perfectamente posible ir a una misa romana antes del siglo XI y seguir el ritual y comulgar, porque eran iglesias en comunión, es decir, estaban en, en unión todas ellas, en unión doctrinal, podríamos decir. Pues a partir del siglo XI hay una ruptura de esa unión doctrinal y, por ejemplo, el catolicismo empieza a ahondar especificidades propias. Y una de ellas, muy notable y que ahora mismo plantea un gran reto, es el del celibato sacerdotal. Porque los anteriores no eran así. Incluso algunos de los supuestos primeros obispos de Roma, como estaban casados. El propio San Pedro estaba casado. Es decir, que no había ese celibato entre los sacerdotes. No podíamos hablar, por tanto, de celibato sacerdotal en esa obligatorio en esa época anterior. Entonces en el siglo XI se van ahondando las peculiaridades del catolicismo, empiezan a desarrollarse concilios solo para los católicos y solo reconocidos por los católicos, en los cuales, en estos concilios, se decide toda una serie de cosas que ya solo van a reconocer quienes están en ese ámbito, que se rompe la comunión con los demás. Y, por ejemplo, ya en la época de las cruzadas, un poco después de esa ruptura, empieza el gran momento de las cruzadas. En el gran momento de las cruzadas tenemos en los lugares que son tomados por los cruzados, Jerusalén y todos esos territorios, había obispos anteriores, pero se nombran obispos católicos y se nombra toda una estructura de obispos que siguen el modelo romano de entender el ritual y de entender la propia religión, y no se reconocen a los otros como autoridades. Se ha roto la comunión. Entonces podemos ver ese choque. ¿Qué caracteriza al catolicismo en muchos lugares y muy particularmente en Europa? Pues un fuerte nominalismo. Nominalismo quiere decir que son católicos de nombre, pero son poco cumplidores, muy particularmente en Europa. Esa desafección europea, eso que algunos han llamado la excepción europea, pero no es tanto, ¿no? La desafección, hay más ámbitos de no cumplimiento. No cumplimiento quiere decir que se identifican como católicos, pero que no cumplen lo característico. Es decir, son católicos sociológicos, podríamos llamar. Es decir, nacidos en países católicos y que por tanto tienen una formación y un modelo y una forma de ver las cosas que está muy conectada con esa enculturación que han vivido, pero que no siguen las pautas que son tenidas por estándar dentro del catolicismo. Incluso en algunos casos dicen, yo soy católico pero no le hago caso al Papa. Y dices, bueno, pues vaya católicos más extraños. O no siguen el precepto dominical, por ejemplo, y no van a misa. Yo soy católico pero no voy a misa. Entonces, no le hago caso al Papa, no voy a misa. Entonces, ¿qué es ser católico? Pues a veces es un pequeño barniz de ideas y de comportamientos, un pequeño barniz moral, pero no está asociado un cumplimiento de un modo sistemático o incluso hasta
pues mínimo, ¿no? No hay ese cumplimiento. Entonces, claro, nos encontramos con que jugamos con criterios estadísticos engañosos. Y además, en algunos casos, el caso español es muy claro, encontramos a muchísimos teóricos católicos, es decir, son bautizados, corresponderían dentro de las listas de bautizados, por tanto, de pertenecientes al catolicismo, pero luego su ideología es una ideología directamente atea. No son siquiera como los que hemos estado planteando antes, que son no cumplidores, sino directamente son ateos que las estadísticas los toman por católicos. Entonces es muy difícil reflejar adecuadamente esos números. Hay algunos medios, pero es difícil reflejar esos números y por tanto es posible que, por lo menos en el caso europeo, las estadísticas den mayor número de católicos de los católicos reales que puede haber. Entonces, bueno, pues ese es, digamos que es el primer bloque, pero a escala global, a escala mundial, todo Centroamérica y de Norteamérica, pues la Norteamérica mexicana y hasta el sur, pues hay una hegemonía clara del catolicismo, a pesar de que hay un peso cada vez más importante de los grupos evangélicos, sobre todo los grupos evangélicos de raíz norteamericana, surgidos desde la gran potencia hegemónica de los últimos años, que es los Estados Unidos, y los modelos de entender el cristianismo que han surgido en Estados Unidos, que ahora algunos los veremos, pero principalmente ahora el gran modelo surgido en Estados Unidos que está teniendo un impacto enorme en el mundo es el pentecostalismo. Entonces, bueno, pues como vemos, católico, pues una buena parte de América, ciertos países enteros como Filipinas, y en el mundo europeo con sus propiedades específicas, algunos países africanos que han tenido un modelo colonial católico, de potencias católicas, pues el catolicismo es imperante, pues las antiguas colonias francesas, las antiguas colonias portuguesas, y eso marca pues este número importante. Luego podríamos incluir dentro de esta clasificación en 4 o 5, el primero católicos, el segundo serían los ortodoxos y orientales, los cristianos ortodoxos y orientales, que serían, pues, las estadísticas tampoco son muy fáciles, hay serios problemas estadísticos, por ejemplo, para saber cuántos ortodoxos hay en Rusia, si el 90% de la población son ortodoxos o en realidad son menos, porque claro, Rusia todavía no ha pasado un número suficiente de años de transición entre un modelo en el que la religión oficial, entre comillas, eso de religión, puesto que es una no religión, la no religión oficial era el ateísmo, y este retorno, incluidos hasta los miembros del Partido Comunista y hasta los miembros de los servicios secretos, como por ejemplo el presidente actual de Rusia, que dice que siempre fue ortodoxo y que bueno, pues seguía los cultos, incluso en el pleno comunismo. Entonces, bueno, pues son temas complicados de discriminar cuánto hay ahí de construcción, cuánto hay ahí de juego ideológico, identitario, en relación con un modelo de entender la nueva Rusia que le da una fuerza y una preeminencia indudable a la ortodoxia. Entonces no sabemos realmente el número de estos ortodoxos rusos, aunque es bastante evidente que son la parte del león de la ortodoxia, es decir, el gran número de ortodoxos ahora mismo son los seguidores del patriarcado de Moscú, es decir, los seguidores de la ortodoxia rusa. Entonces, más o menos debe de haber en torno a unos 200 o quizá algo más de millones de ortodoxos que se sitúan dentro de lo que podríamos denominar una comunión común, a pesar de los problemas que hay y que ha habido y que está habiendo en
dentro del cristianismo ortodoxo, sobre todo por el enfrentamiento entre patriarcados. Y luego estarían los orientales, que estarían en torno a unos 50 o 60 millones. Si quieren lo vemos con más detalle, pasando a ver algunas estadísticas más o menos dificultosas en cualquier caso, pero que intentan acercarse a una realidad de este cristianismo ortodoxo y oriental. Tenemos por una parte las iglesias orientales, que estarían en torno a esos 50 o quizás 60 millones. La gran incógnita es el número del cristianismo etíope y el cristianismo africano, de hecho, que es el que está en Etiopía, Eritrea y Egipto, el cristianismo copto. Iglesias orientales que se diferencian de las ortodoxas, no están en comunión con las ortodoxas. Ahí, por tanto, hay una diferencia entre orientales y ortodoxas porque, luego lo veremos, no aceptan algunos de las decisiones de algunos concilios y entonces se separaron y por tanto hay estructuras específicas. Por ejemplo, en Alejandría hay un patriarca de este cristianismo oriental, o sea, un patriarca copto que se llama también papa, el papa copto, pero allí hay también otros patriarcas teóricamente de la misma zona, que son patriarcas de Alejandría, patriarca de Alejandría de la Iglesia greco-católica, es decir, que serían católicos, patriarca de Alejandría de la Iglesia ortodoxa, o en comunión con la Iglesia ortodoxa, en fin, una multiplicidad de líderes dentro de un mismo territorio. ¿Qué es lo que ocurre? Que el patriarca copto pues tiene 7 millones, 10 millones de seguidores, 6, 7, 10, depende de las estadísticas, no son fáciles, y en cambio los otros pues tienen algunos miles o en algún caso algunos cientos de miles de seguidores. Entonces, pero el asunto es significativo y es que hay una negación de la comunión entre coptos y ortodoxos, por supuesto también entre coptos y católicos, lo mismo que la hay entre ortodoxos y católicos. Es decir, que son formas de cristianismo que pueden reconocerse en algunos aspectos, pero no se reconocen en la mayoría de ellos. Y los católicos tienen a la figura del Papa, que los demás no reconocen como sí reconocen los católicos esa figura, es decir, como una figura fundamental y de la cual emana los modos de entender la fe y de entender la vida y, por supuesto, el funcionamiento de las iglesias. Pues eso sí lo aceptan los católicos, pero los ortodoxos no aceptan esa primacía del Papa. Y los coptos no aceptan más que la primacía del Papa suyo, y para los demás no están en comunión con el patriarca de Constantinopla y por supuesto tampoco con el Papa de Roma. Entonces, bueno, pues esas diferencias que hacen que hayamos incluido en un mismo bloque ortodoxos y orientales, porque en muchas cosas se parecen, pero tienen sus diferencias. Y dentro de ese bloque de ortodoxos y orientales, por una parte están los orientales, que el mayor número de ellos provienen de ese cristianismo africano, derivan del cristianismo egipcio y del patriarcado de Alejandría, que está en comunión y está en contacto con el de Etiopía y con el de Eritrea, y forman ese mundo africano. Pero luego hay otras iglesias, por ejemplo la armenia, que tampoco está en comunión ni con los africanos, ni con el papado, ni con el papado católico, ni con los demás ortodoxos, y otras diversas. Estos serían, digamos, que las iglesias orientales, que suman ese número. Y luego están las iglesias ortodoxas, que teóricamente todas ellas están en comunión y reconocen una cierta preeminencia
del patriarcado de Constantinopla, una cierta preeminencia, pero funcionan de un modo independiente unos de otros, y lo único es que el patriarca de Constantinopla, digamos que tiene el, el último, el último derecho a voz, pero no la última decisión. La última decisión es una decisión que toman todos ellos con procedimientos sinodales, es decir, con procedimientos, digamos que de asambleas de obispos. Pero todos ellos están teóricamente en comunión, aunque en los últimos años hay un fuerte enfrentamiento entre el Patriarcado de Moscú y el Patriarcado de Constantinopla, muy particularmente en relación con Ucrania y la aceptación o no de del Patriarcado de Kiev como un patriarcado, podríamos denominar independiente. Ellos lo denominan autocéfalo, con todas las características que Moscú no acepta y que Constantinopla ha abierto la posibilidad de aceptar. Entonces, bueno, ¿cuántos son? Pues Constantinopla, los que están en el entorno del Patriarcado de Constantinopla, teóricamente el que tiene, digamos que, una cierta primacía, pues son a nivel global en un entorno de 3 millones, quizá un poco más, pero no mucho más. En la Iglesia rusa entre 90 y 100 y mucho, quizá aquí aparece 180, que es el máximo que podríamos decir que hubiese. 180 sería decir que es toda la población rusa y toda la población asociable de alguna manera al patriarcado de Moscú en otros lugares, ya fuese Ucrania, ya fuese lugares de la antigua Unión Soviética. Sería, para muchos es un número excesivo y probablemente estaría más cerca a los 90-100 millones. De todas formas, quédese este problema estadístico entre unos máximos que estarían en eso, en unos 180, es decir, sería la gran ortodoxia, y unos números más acomodados a probablemente un asunto más cercano a la realidad, que sería el entorno de los 90 millones. Pero de todas formas, aquí encontramos un asunto estadístico parecido. Si estamos hablando de que hay 1.100 millones de católicos y estamos hablando de que en Europa hay un número de millones de católicos porque estamos contando a los no cumplidores, en el caso de Rusia, si estamos diciendo que hay de Rusia, del Patriarcado de Moscú, de las iglesias que se asociarían, digamos, con ese mundo en torno a Moscú, que no solo son los habitantes de la Federación Rusa, sino de, en fin, todo el ámbito asociable a ese modelo, que como ven es una imbricación de identidad cultural rusa, casi política, podríamos decir, y una iglesia o un modelo de un patriarcado. Pues si jugásemos diciendo que hay tantísimos católicos y contamos hasta los que son ateos, pero fueron bautizados, pues en este caso también a lo mejor, según esos mismos criterios, llegaríamos a estos 180 millones, pero ya nos damos cuenta que ahí hay un exceso y hay gente que a lo mejor se considera, si le preguntan cuál es tu religión, se consideraría que está en el entorno de la Iglesia Ortodoxa rusa, pero ni cumplen ni se les reconoce de un modo claro esa pertenencia desde una observación externa, no desde el punto de vista de lo que ellos pueden llegar a decir, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con esos números y jugar con estas estadísticas. Luego tenemos lo que hay en torno al mundo ucraniano, que está dividida
y hemos visto que es una de las causas de los problemas, pero habría en torno a 20 millones en ese mundo de Ucrania, dividido entre los que aceptan el patriarcado de Moscú, los que aceptan el patriarcado de Constantinopla, y los que ahora Constantinopla está reconociendo dentro de ese nuevo o ese patriarcado aceptado en vías, mejor dicho, de Kiev. Luego tenemos la Iglesia de Rumanía, 18 millones más o menos. La griega serían 11 millones, la búlgara 6 millones, la serbia 8 millones, y luego una multiplicidad de otras iglesias, muchas conectadas con ámbitos culturales nacionales de menor número, pero esto nos daría esos en torno a 200 millones, que añadir a los 50 o 60 millones de las iglesias orientales nos da este número de las ortodoxos, este número del grupo B, que serían los ortodoxos y orientales. Tercer bloque: los protestantes evangélicos, seguidores de la reforma de Lutero y de las posteriores reformas y los posteriores movimientos, incluidos los evangelismos de raíz estadounidense. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Pues podemos hacer algunas diferencias entre lo que algunos denominan los protestantes históricos y los otros diversos protestantes más modernos, y algunos de ellos directamente desarrollados en el mundo más de Estados Unidos, aunque una parte de ellos los vamos a tener en cuenta como independientes, aunque son a veces se conectan unos con otros. Es decir, aquí tenemos a los pentecostales, y ponemos, vean que pone considerados también del C, es decir, considerados o independientes o autoconsiderados por ellos. Unas veces se consideran iglesias independientes y otras veces se podrían colocar dentro de los evangélicos. Quizá el mejor criterio sea, aunque no es al 100% bueno, ahora ya veremos por qué, el mejor criterio sería tener en cuenta cómo se organizan o cómo están en España. En España forman parte de la Federación Evangélica, la FEREDE, Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, FEREDE, pues todos ellos. Los pentecostales, por ejemplo, son probablemente el mayor número de los miembros de FEREDE sean los pentecostales. No el mayor número de iglesias, porque hay muchas otras iglesias, pero mayor número de seguidores de iglesias que están incluidas dentro de FEREDE, pues probablemente sean pentecostales. Entonces, en España los pentecostales son tenidos por evangélicos y están incluidos dentro de la Federación Evangélica. Por supuesto, están todos los históricos, es decir, los luteranos en sus distintas acepciones. Tanto en España es muy común que haya luteranos extranjeros, es decir, luteranos alemanes, iglesias alemanas, pero luego también los hay en la Iglesia Evangélica Española. Pues hay, estamos pensando en todo este mundo histórico, ¿no? del protestantismo histórico. Pues los hay tanto podríamos llamarlos vernáculos, o sea, que hacen los cultos en español, y los miembros son principalmente casi todos ellos españoles, o hay todo un bloque que son extranjeros, que pueden ser alemanes, ingleses, etcétera, de muy distintas, escandinavos, de muy distintas nacionalidades, que tienen sus iglesias propias, escandinavas, iglesias de lengua alemana, evangélicas de lengua alemana, iglesias que siguen la comunión anglicana y son de la Iglesia de Inglaterra, porque son directamente asociadas a la de Church of England, pero otras pueden ser de la comunión anglicana, pero no estar asociadas directamente a la Iglesia de Inglaterra, sino ser denominaciones específicas
España. Entonces, bueno, pues encontramos todo ese mundo, como podemos ver en Ferede. En Ferede lo interesante para esta diferenciación que estamos haciendo entre C y D es que los adventistas están incluidos dentro de Ferede, cuando los adventistas del séptimo día en la mayoría de los países son directamente tenidos por iglesias independientes, por cristianos independientes. Son cristianos independientes los adventistas, con una práctica que es una práctica diferente a la de los cristianos habituales, de estos que podríamos denominar evangélicos, puesto que son sabáticos. Ellos, el día de descanso es el sábado, por eso es adventistas del séptimo día, el día en que descansas es el sábado, como los judíos. En cambio, todos los demás, o casi todos los demás, suelen ser de descanso dominical, mismo que los ortodoxos y que los católicos, ¿no? Entonces vemos ahí una diferencia. Ferede, por eso es interesante lo que ocurre en el caso español, para pensar estas teóricas clasificaciones que hacemos dentro del cristianismo, pero que son importantes a la hora de entender modelos de ver el mundo, ¿no? Y modelos de ver la práctica religiosa. Entonces, ¿qué podemos hacer con los pentecostales? Pues los pentecostales, si seguimos lo que se hace en España, los incluiríamos directamente entre los evangélicos. Aunque la clasificación habitual, desde luego, no incluiría a los adventistas que sí aparecen dentro de los miembros de Ferede en el caso español. Entonces, bueno, vamos a hacer una componenda. Entonces, en C tendríamos los históricos, seguidores del gran cambio que planteó Lutero. El gran cambio que plantea Lutero es que hay que volver a las escrituras. Eso es un elemento fundamental dentro de los evangélicos. Volver a lo que dicen los evangelios. Y lo que dicen los evangelios se convierte en la clave. Es decir, todo lo que se ha planteado, y ahora lo veremos con un poco más de detalle en cómo se desarrolla la doctrina, todo lo que se han planteado en los concilios que ahora desarrollaremos, pues los evangélicos no lo tienen en cuenta. No tienen en cuenta lo que digan los concilios, y lo que dicen los concilios no tiene una base evangélica clara. Lo importante son los evangelios. ¿En los evangelios se habla de santos? No. Por tanto, todo el culto a los santos no les suele resultar aceptable. En los evangelios se habla de que la Virgen María sea la Madre de Dios, la Theotokos, que luego veremos. No. Por tanto, no hay un culto a la Virgen María. Solamente se da culto, son todos ellos trinitarios, solamente se da culto están muy centrados además en la figura de Jesús, en la figura de Jesucristo. Entonces, bueno, pues sola escritura, solo lo que diga las escrituras. Entonces es una vuelta a los relatos que aparecen a los modelos de entender las cosas que aparecen en la Biblia. Eso es lo que deriva de esa gran puesta en duda que se produce en el siglo XVI con Lutero y Calvino y toda una serie de otros reformadores del cristianismo, que lleva a este mundo que vemos aquí de luteranos, pues es unos 65 millones, de reformados presbiterianos congregacionalistas, unos 75 millones, de anglicanos episcopalianos en el mundo, pues es unos 80 millones o por ahí, que corresponden al modelo que se dieron en Inglaterra de separación, y que de hecho es el más cercano al catolicismo y a la ortodoxia. La ortodoxia también acepta, por ejemplo, el culto a los santos. Los anglicanos aceptan el culto a los santos, lo mismo que hace la ortodoxia y lo mismo que hace el catolicismo. Luego, pues los bautistas, que plantean el bautismo de adultos, no el bautismo de infantes, que eso es muy significativo a la hora de las estadísticas, puesto que solo se incluyen en las estadísticas no las familias completas, sino solo los que han aceptado el bautismo. Los metodistas, en fin, toda una serie de estos modelos. Y ahí quedan los pentecostales, que podemos considerarlos dentro de C o podemos considerarlos como independientes.
pentecostales, que son el número mayor que hay ahora mismo de todo este movimiento que estamos viendo. El número mayor, 350 millones o más, con un enorme desarrollo del pentecostalismo africano y un enorme desarrollo de las propuestas. Muchas veces se les conecta con C porque hay una derivación hacia lo pentecostal, hacia los rituales pentecostales, que son rituales muy, muy fuertes desde el punto de vista de la emoción que se mueve, de los valores performativos de la actuación religiosa, y hay mucho movimiento desde estas otras iglesias que hemos estado viendo como evangélicas hacia ese pentecostalismo. Por ejemplo, hay mucho movimiento desde el bautismo hacia el pentecostalismo, y ahora pues muchos de los cultos bautistas parecen cultos pentecostales, y entonces, bueno, pues hace que haya una proximidad entre C y D que nos lleve a poderlos tener en cuenta en un lugar, o estrictamente plantearlos en el otro. Por ejemplo, un grupo pentecostal brasileño que tiene un impacto enorme, que es la Iglesia Universal del Reino de Dios. La Iglesia Universal del Reino de Dios, con gran dificultad los demás evangélicos la reconocerían como iglesia evangélica. Y es una iglesia pentecostal, algunos la llaman neopentecostal por una serie de razones, ¿no? Pero una iglesia pentecostal, claramente. Entonces, hay ese juego que ciertas formas del pentecostalismo, ciertas iglesias pentecostales que suelen tener una tendencia muy fuerte también a la independencia entre unas y otras, pues tienden a plantear opciones que, bueno, pues resulta quizá para muchos conveniente considerarlas iglesias independientes. Bueno, en esas iglesias independientes, pues muchas de las pentecostales, o si quieren todo el pentecostalismo en sí, por una razón determinada, y es que la actividad religiosa puede estar muy transformada por la propia experiencia pentecostal. La experiencia pentecostal con la bajada del Espíritu Santo, y el que la acción del Espíritu Santo pueda presentizarse en el momento del culto, y pueda los predicadores por su boca hablar como si el Espíritu Santo estuviese hablando. Eso puede determinar una transformación en los mensajes que puede llevar incluso a chocar con uno de los elementos clave del mundo que hemos visto antes evangélico, que es sola escritura. Porque frente a la sola escritura, o sea, la importancia que tiene el mensaje evangélico y lo que aparece en los evangelios, cabe la posibilidad de que, claro, siguiendo lo que ponen los evangelios, evidentemente, la experiencia de Pentecostés en Hechos de los Apóstoles, en que el Espíritu Santo baja y los apóstoles que hay ahí hablan por boca del Espíritu Santo. Entonces, lo que plantean estos pentecostales es que cabe la posibilidad de que el Espíritu Santo hable por su boca, y puede decir el Espíritu Santo cosas que a lo mejor no son cosas que estén en los evangelios, sino, bueno, pues adaptadas o asociadas a lo que está ocurriendo ahora mismo en ese mismo momento, y por tanto cabe la posibilidad de una creación doctrinal diferente de la que cualquier evangélico aceptaría como que se podría tener por válida. Entonces, bueno, pues eso es lo que también determina que se considere en D, es decir, formas independientes, que son lo que tenemos aquí. El resto, adventistas, tienen unas formas muy particulares de entender la vida, muy cercanas, por ejemplo, a
al Antiguo Testamento, siguen las normas dietéticas del Antiguo Testamento, las que están expresadas en el libro del Levítico 11, Levítico 11, en lo que se puede comer, lo que no se puede comer, que es característico del judaísmo, en lo que estamos viendo de comer o no comer, que se puede comer o no se puede comer, es lo que se denomina la dieta kosher, pues, o la idea esa de la santificación del sábado, del sabbat, los ritmos rituales que son cercanos, bueno, que son los ritmos rituales del judaísmo, que son los que seguía la figura de Jesús como judío que fue, ¿no? Entonces ese es ese juego del adventismo de volver o mirarse en la figura de Jesús. O otras formas de cristianismo independiente que ahondan en asuntos muy particulares, por ejemplo los testigos de Jehová, que serían pues quizá unos 15 millones a escala mundial, y que plantean una serie de cosas. Por ejemplo, frente el peso del Espíritu Santo en los testigos de Jehová, desde luego, no es el de una de las hipóstasis de la Trinidad. No tienen la idea trinitaria que se tiene en otras formas de cristianismo. O, por ejemplo, es una vuelta a los modelos más cercanos a lo que pudo ser también la vida de Jesús, y por tanto pues no santifican en absoluto, por ejemplo, la Navidad, que es algo que resulta muy chocante para otros cristianos, que los testigos de Jehová no reconozcan en las fiestas navideñas como tales, no, porque estiman que todo eso es una construcción muy posterior y que por tanto no corresponde a lo que pudo ser el verdadero y adecuado cristianismo. Entonces, bueno, pues eso hace que evidentemente sus nexos de unión con los otros cristianos sean mucho más flojos. No les digo ya en el caso de los mormones, que tienen un libro como es el libro de Mormón y todo un desarrollo de otros libros que marcan su forma de vida, además, por supuesto, de que aceptan la Biblia, ¿no? Pero incluyen toda una serie de elementos más que llevan a que sus prácticas sean unas prácticas que les pueden resultar irreconocibles a otros cristianos y que incluso estimen que no son cristianos. Y por ejemplo en España le ocurre también a los testigos de Jehová. En España los testigos de Jehová se denominan oficialmente, han pedido denominarse oficialmente testigos cristianos de Jehová para que no haya duda, para que los demás no digan que ellos no son cristianos. Los testigos de Jehová se estiman cristianos en la misma medida o incluso probablemente en la propia narración más cristianos que los demás, ¿no? Y luego, pues, muchas iglesias independientes que pueden incluir elementos propios, por ejemplo, las iglesias independientes africanas que pueden incluir elementos pues, de la sanación africana. A veces estas iglesias independientes africanas están el lazo de diferenciación con iglesias pentecostales es difícil, ¿no? Porque hay como un magma común en todo esto, bueno, y que serían también numerosas porque el mundo africano, el cristianismo africano es un cristianismo con muchos números. Y nos queda una última categoría que es la que muchos no la reconocen como tal, que serían los no adscritos, que son lo que se podrían denominar cristianos no adscritos a iglesias o a grupos. Que no se reconocen ni en el catolicismo ni en las demás opciones y que tienen un cristianismo individual al 100%, individual sin adscripción de iglesia. Y eso, bueno, pues puede ser un número importante, pueden llegar a ser un 10% o más, bueno, entre un 5 y un 10% de los cristianos del mundo. Primera idea después de esta lectura aproximada de una posible quizá estadística, pues
lo que nos encontramos es una diversidad dentro del cristianismo, que es una diversidad en tamaño, es una diversidad en jerarquización, es una diversidad en cohesión, es mucho más cohesionado el cristianismo católico, puesto que hay una figura en la pirámide del catolicismo, hay una figura que es el Papa que otorga cohesión a todo lo de ahí abajo, que por ejemplo en el pentecostalismo, que no hay las iglesias son independientes, como mucho se asocian en denominaciones como las asambleas de Dios, pero a pesar de todo, pues hay un nivel fuerte de independencia entre unas iglesias y otras, etcétera. Es decir, que la cohesión y la independencia puede ser muy diversa. La jerarquización, hay iglesias sin la menor jerarquización, iglesias en las cuales el elemento clave no es un líder. Hay muchas iglesias que no son episcopales, no aceptan que haya un liderazgo de un obispo, de los obispos. Hay iglesias que no son episcopales. Entonces, en estos niveles de jerarquización, pues quizá la más jerarquizada sería la católica, que tiene una cabeza que de ella emana la doctrina en última instancia también, el Papa. Otras iglesias que reconocen obispos y arzobispos, por ejemplo, todas las ortodoxas reconocen obispos, la anglicana reconoce obispos y arzobispos. Otras iglesias que no reconocen el liderazgo de ciertas personas, de ciertos pastores, etcétera, pero tienen un modelo congregacional, es decir, es la congregación la que determina qué es lo que se decide y qué es lo que se piensa. Bueno, y son modelos de jerarquización muy diferentes que llevan, claro, a tamaños muy diferentes, que es un poco lo que hemos estado viendo. Si lo miramos desde Europa, pues parece una religión con fuerte cohesión y pocas diferencias doctrinales. Entre otras cosas, pues porque de las, entre comillas, llamadas guerras de religión surgió un modelo en el que cada nación más o menos tenía, cada rey tenía, sus súbditos seguían su religión. Entonces, pues cabía el que fuese una fuerte cohesión, pero si se ve desde los Estados Unidos o se ve desde África, pues este panorama es, en fin, no hay esa cohesión en absoluta, hay una gran diversidad doctrinal y una gran diversidad entre unos y otros. Entonces hay que tenerlo, o si se mira desde otros ámbitos. El cristianismo independiente, el cristianismo sincrético, las formas minoritarias de cristianismo generan modelos que hacen que una ceremonia respecto de otra sean tan diferentes que parecen religiones distintas, ¿no? Aunque hay una idea básica detrás que hemos visto antes también, que es la propia figura de Jesucristo, que hay la aceptación de los evangelios, la aceptación en general de la literatura bíblica, aunque pues haya en algunos casos otras formas de generación de doctrina y otros modelos de práctica diferente, como hemos visto antes, que es la práctica pentecostal. Entonces, si les parece, damos un punto más en este asunto que hemos avanzado un poco, que es las fuentes de generación doctrinal dentro del cristianismo. Cabe la posibilidad de que haya fuentes muy diversas de generación doctrinal. Puede haber nuevos evangelios o entre comillas evangélicos, es decir, nuevas revelaciones, que es lo que hemos visto antes que ocurre con el Libro de Mormón y con quien lo dicen que los mormones que lo encontró y lo reveló, que es Joseph Smith, el fundador de la iglesia mormona, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Ese nuevo evangelio americano en que se ubica América por fin, que no aparecía en el relato bíblico, el relato evangélico, no hay América, y de repente América se está convirtiendo en
en el continente hegemónico comienzos del siglo XIX, cada vez el peso americano es más fuerte y cada vez resulta más extraño que en un libro estimado como revelado, como puede ser la Biblia, no aparezca América. Y entonces tiene una cierta lógica ese planteamiento del libro de Mormón, en el cual se dice que Jesús se apareció en América y dio unas doctrinas para ese lugar, y por tanto hay una especie de revelación americana también. O en ese juego de la diferencia entre modelos burocráticos y modelos carismáticos, en las fuentes de generación doctrinal, la predicación de personajes carismáticos o proféticos, de personajes que plantean toda una serie de interpretaciones, por ejemplo, del último libro de la Biblia cristiana, que es el libro del Apocalipsis o libro de las revelaciones, ¿no? De la revelación, y que plantean puntos de vista apocalípticos o milenaristas, que defienden que la vuelta de Cristo es inminente, el planteamiento que hay en el libro del Apocalipsis es inminente. Y encontramos, por tanto, grupos de estos milenaristas o apocalípticos, y que potencian esos personajes en este ambiente milenarista, en este ambiente apocalíptico, se potencia los discursos de personajes carismáticos que se convierten, por tanto, en claves en el planteamiento doctrinal de, pues eso, de la inminencia de la preparación para ese momento apocalíptico que está a punto de producirse, y entonces lleva a cambios en las formas de vivir, etcétera, ¿no? O elementos dentro de esas fuentes de generación doctrinal, la inclusión de elementos sincréticos variados, pues, por ejemplo, la aceptación de otros grupos, de otros libros sagrados no cristianos, por ejemplo, lo que ocurre en el esoterismo cristiano, o lo que ocurrió en el gnosticismo tan fuerte en los siglos segundo y tercero de los primeros siglos del cristianismo, en que había todo un cristianismo gnóstico con la inclusión de un gran número de otros evangelios y de otras doctrinas diversas, que fue atajado de modo claro a partir de que una línea, digamos, principal se convierte en casi única, pero hubo ese mundo cristiano gnóstico que tendía al sincretismo, y que algunas de las formas, por ejemplo, el libro de Mormón parece un resurgir de ese gnosticismo, la capacidad de que surja un nuevo relato que tenga el peso de un relato evangélico, una especie de nuevo evangelio, ¿no? Y bueno, la aceptación de otras tradiciones, como pueden ocurrir en los sincretismos afrocristianos, con prácticas tradicionales y con teologías superpuestas y mixtas, híbridas, etcétera. La experiencia que hemos visto antes, la experiencia, incluso experiencias de tipo extático, las podemos encontrar en modelos pentecostalistas, carismáticos, entre los cuáqueros también nos encontramos esa acción experiencial que se convierte en una fuente de generación doctrinal. Y bueno, maestros con un magisterio que tiene fuerza de doctrina, pues por ejemplo los telepredicadores, los ciberpredicadores, en fin, todo este nuevo mundo que también permite ese universo que es el universo de los medios de comunicación de masas, y también Internet que lo permite, ¿no? Resumiendo, ¿qué nos encontramos en todo este mundo? Bueno, primero una diversidad enorme que hemos visto, doctrinal y de generación de relatos, pero digamos que unas líneas principales en los grupos mayoritarios. En los grupos mayoritarios nos encontramos indudablemente diferencias.
Por ejemplo, los evangélicos tienen una diferencia muy clara, que ya hemos citado antes, frente a ortodoxos y a católicos, que es para ellos el papel de la Biblia frente a la tradición. Para los evangélicos, la escritura es elemento clave. Bueno, eso que en la fórmula latina se resume en sola scriptura, la escritura. Los católicos, por ejemplo, ¿qué plantean? Pues frente al resto, el papel del papado. Los ortodoxos, el peso enorme de la tradición. Esas diferencias entre unos y otros. Los evangélicos minimizan el peso de la tradición siempre que la tradición pueda decir algo distinto o llevar a interpretaciones que se alejen mucho de las evangélicas, de las que aparecen en la Biblia, en los evangelios. Los católicos, ese peso enorme que dan, peso decisorio enorme que dan desde el siglo XI, de un modo ya clarísimo, al Papa como generador de doctrina. Los ortodoxos, el peso de la tradición. ¿La tradición qué es? Bueno, pues es una acumulación de puntos de vista comunes y de líneas principales que se van siguiendo y que se han consolidado en los escritos de los padres de la Iglesia, los grandes pensadores del primer cristianismo, y las decisiones y las puestas en común en los concilios estimados comunes para todos ellos, los llamados ecuménicos, ¿no? ¿Qué es lo que hacían esos concilios? Pues el primero fue el concilio de Nicea de 325, que lo mandó convocar el emperador Constantino, con la finalidad de homogeneizar el cristianismo, que hasta ese momento había modelos muy diversos de entender el cristianismo. Algunos los hemos citado, pero desde el principio había toda una línea de cristianos que se identificaban como tales, pero que veían en Cristo solamente un Mesías o solamente un personaje de carácter profético, no una figura divina. Esos serían quizá los judeocristianos, que planteaban, bueno, pues eran como judíos, pero que aceptaban el papel mesiánico de Jesús de Nazaret y su papel de ungido, o sea, del Cristo, su papel de ungido, pero no como un Dios. Y luego teníamos, por ejemplo, la línea del cristianismo gnóstico, que veía un Cristo cósmico y unos relatos, en algunos casos, extremadamente diferentes de todo lo que se planteaba, con la inclusión de puntos de vista de esa gnosis, ese conocimiento, bueno, que ellos planteaban como un conocimiento oculto de las últimas verdades, que en algunos casos hay algunos de estos grupos gnósticos que planteaban enormes diferencias, por ejemplo, entre el Dios del Antiguo Testamento, que sería una especie de ser perdido, una especie de divinidad aciaga y totalmente equivocada, y el nuevo Dios, que sería el Dios del Nuevo Testamento, que sería Jesús, Cristo, Jesucristo. Entonces ahí tendríamos un choque desde el punto de vista teológico, ya ven, completamente diferente de lo que, por ejemplo, encontrábamos entre los judeocristianos, o completamente diferente de lo que encontramos en la tradición que se construye a partir de los concilios. Es decir, que partimos de un punto de vista, de una base en la cual había enormes diferencias, y lo que se hace, pero hay que tener en cuenta que es un planteamiento que lo potencian desde el poder político, que va a utilizar, a partir de Constantino, van a utilizar el cristianismo como un elemento de cohesión dentro del imperio, pues ese intento de poner orden. Y esos son los concilios, que establecen por votación el corpus dogmático y doctrinal, los modelos de organización, las costumbres y creencias aceptadas, etc. Y el primero, Nicea, que se centra en toda una serie de elementos, pero uno de ellos es quién es el Padre y quién es el Hijo, lo que hemos visto. Es decir, delimitar
también, en cierto modo, qué es la figura de Jesucristo, el Hijo, dentro de la Trinidad. Y Nicea plantea que son consustanciales, es decir, una misma, no son iguales, pero son consustanciales. Y ahí nos empezamos a encontrar las diferencias. Por ejemplo, los que decían que el Padre y el Hijo eran iguales, es decir, que es el mismo, no solo no son dos personas distintas, sino que sería la misma persona. Por ejemplo, uno de los grupos que conocemos por los que nos narran lo que luego se llamaron herejías, ¿no? Los patripatitas, por ejemplo, decían que en la cruz sufrió el Padre, porque como el Padre y el Hijo eran iguales, el Padre sufrió en la cruz lo mismo que el Hijo. Entonces, pues eso les llevó a una... No fue lo aceptado. Lo aceptado fue que son consustanciales pero no iguales. En el concilio del 381, el concilio ecuménico de Constantinopla, se aceptó la identidad divina de las tres personas. Es decir, la base de la Trinidad que, de hecho, por ejemplo, los católicos cuando rezan el credo, están rezando el llamado credo que mezcla Nicea y Constantinopla, lo que se llama el credo niceno-constantinopolitano, en el cual se evidencia cada una de las personas de la Trinidad qué características tiene, ¿no? Y si leen el credo, pues verán lo que dice, ¿no? Del Padre, del Hijo, si son consustanciales, de una misma naturaleza pero no iguales, cómo son el Hijo engendrado pero no creado, es decir, no es una creación el Padre no crea al Hijo, sino que, en fin, toda una serie de elementos que se van construyendo en estos concilios para determinar las figuras a las que la Trinidad, de hecho, ¿no? O en 431 del concilio de Éfeso, en que se decide que la María no solo será la Christotokos, es decir, la que dio nacimiento a Cristo, sino que será la Theotokos. En griego quiere decir la que da nacimiento, la que pare, la que da nacimiento a Dios. Entonces, claro, de repente María se convierte en la madre de Dios, la que dio nacimiento a Dios. Y por tanto, y no es de extrañar que fuese en Éfeso. En Éfeso, en la época grecorromana, desde siempre había uno de los grandes templos a Artemis, pero además en el templo Artemis de Éfeso, Artemis era vista como, por supuesto, una diosa virgen, como lo era. Artemis es virgen, pero también es una diosa de múltiples senos y una diosa maternal. Entonces nos encontramos aquí esta especie de extraña conjunción entre lo que creía el mundo clásico respecto de estas figuras, que podían ser madres vírgenes, y la inclusión de María, que no tiene si se fijan en el papel evangélico de María, que eso es lo que hace que algunos predicadores evangélicos no tengan en cuenta en absoluto, o casi o muy poco, la figura de María, porque en los evangelios tiene una posición muy, muy secundaria, pues que de repente la figura de María tenga ese peso extraordinario y quepa la posibilidad de hasta una intercesión de María ante su Hijo, y por tanto un culto y todo lo que se asocia. Los evangélicos no aceptan, salvo excepciones, los evangélicos no aceptan el culto a María, que se pueda dar el culto a María, y por tanto pues lo ven como una acción idolátrica. No les digo ya el culto a los santos, etcétera, ¿no? O el concilio de Calcedonia, que es un concilio importante porque hubo toda una serie de grupos que lo rechazaron, el concilio de Calcedonia, las decisiones del concilio de Calcedonia, de que Jesucristo es Dios y hombre, tiene ambas naturalezas, la doble naturaleza divina y humana. Y, por ejemplo, los coptos, de los cuales hemos estado hablando antes, los coptos no aceptaron las decisiones, son precalcedonienses, son anteriores a las decisiones tomadas por Calcedonia, y por tanto, a partir de la no aceptación
de la doctrina, en el caso este de Jesucristo, la doctrina de su doble naturaleza, pierden la comunión con el resto. Y de ahí proviene lo que antes veíamos, la diferencia entre cristianos orientales, que muchos de ellos son pre-calcedonienses, es decir, son anteriores a las decisiones tomadas en el Concilio de Calcedonia de 451, y los que aceptaron las decisiones del Concilio de Calcedonia de 451, por ejemplo, los ortodoxos la aceptaron, los católicos también, los que luego, se dividieron posteriormente en el siglo XI, pero en ese momento estaban en comunión, todos ellos aceptaron esas decisiones de Calcedonia, ¿no? Entonces, bueno, pues encontramos... Solo hemos hablado de algunos problemas dogmáticos y muy centrados en las figuras de las llamadas hipóstasis de la Trinidad, las figuras de la Trinidad. Pero, ¿qué hay detrás de todos estos problemas dogmáticos? Pues, evidentemente, realidades políticas, económicas, incluso de ambiciones personales, por supuesto de identidades territoriales. Egipto, el cristianismo alejandrino estaba en la época del Concilio de Calcedonia hartos, el mundo egipcio estaba harto de la preeminencia que tenía sobre ellos los de Constantinopla. Estamos en el contexto de un imperio bizantino en el cual los egipcios, la frontera sur del imperio bizantino, está muy en desagrado con el control que está teniendo el imperio bizantino sobre ellos, que es un control que estiman que es inadecuado. Y entonces, uno de los medios que tendrán será optar por una forma de cristianismo diferente a la aceptada comúnmente y patrocinada desde Constantinopla. Y por tanto es una forma de enfrentarse al poder bizantino y a marcar sus identidades territoriales por medio de identidades específicas religiosas. En fin, no aceptan Calcedonia y crean una iglesia propia, que será la iglesia copta, que hemos visto que perdura hasta ahora. Y de la iglesia copta surgirá la etíope, y de la etíope, en una época relativamente reciente, desde la independencia de Eritrea, la Eritrea, y tenemos ahí esas tres iglesias que son la copta, la etíope y la eritrea, que están en comunión y surgen de este contexto de construcción de un modelo diferente frente al poder bizantino, frente al poder de Constantinopla, que era el poder del emperador, y en este contexto del patriarca de Constantinopla, que les obligaba a utilizar una lengua como puede ser el griego, que era la lengua oficial del mundo bizantino, frente a ellos que utilizan el copto, que es una derivación del egipcio, del mundo, con muchos elementos del mundo anterior egipcio, y por tanto hay detrás ese mundo de identidad territorial, y como eso lo podemos encontrar en otros ejemplos. También lo encontramos en la lucha por la primacía y la inclusión de unos y otros en las sedes episcopales principales. Tenemos en Nicea 4 sedes principales, en que hay como quienes están en esas sedes, sus obispos, tienen una posición, digamos, preeminente respecto a otros obispos. Ya está el mundo está dividido en obispados, y hay unos que tienen una posición preeminente. ¿Por qué? ¿En qué se basa esa posición preeminente? Pues, entre otras cosas, en el carácter de capitales de unidades administrativas del imperio. Roma, que es la única occidental y capital del imperio, que tiene una primacía simbólica en el Concilio de Nicea, aunque
ya Constantino ha fundado la nueva Roma, que será Constantinopla, pero hay una primacía simbólica todavía. Y en ese momento hay 4 sedes, que son Roma, Antioquía, Alejandría y Jerusalén. Jerusalén, donde surgió el cristianismo, Alejandría, la gran sede africana, Antioquía, la gran sede de Anatolia, y Roma. Pero en el Concilio de Constantinopla se incluye a la nueva capital entre las sedes principales. El Canon 28 del Concilio de Constantinopla ya dice que hay 5 sedes y Constantinopla una de ellas. En el Concilio de Calcedonia, a la par que se están decidiendo todo este tipo de cosas, en relación con que el Padre, el Hijo, etcétera, se están decidiendo también asuntos que tienen que ver con las primacías de una sede respecto de otras, ¿no? Y en el de Calcedonia se decide la doble primacía Roma-Constantinopla, que está reflejando la realidad política de la sede romana y la sede constantinopolitana, de las dos sedes claves de las capitales. Consolidándose 5 sedes, que es el modelo pentárquico que promociona de un modo claro el emperador Justiniano del Imperio Bizantino. 5 sedes, 2 de ellas preeminentes. 5 sedes con 2 sedes principales, Roma y Constantinopla. Pero el obispo de Roma no acepta el canon sobre la primacía compartida, no lo aceptó en ningún momento, ¿no? Y las circunstancias históricas, además, determinarán grandes cambios en todo este asunto. Un cristianismo que no se encuentra enfrentado a una nueva religión, y un cristianismo que sí se encuentra enfrentado a esa nueva religión. Bueno, salvo el cristianismo romano no se encuentra enfrentado a una nueva religión, salvo en el caso de la península ibérica. Pero los otros cristianismos sí que se encuentran enfrentados. Alejandría, Antioquía, Jerusalén caen en el ámbito de lo musulmán. Es decir, se enfrentan a una nueva religión que controla todos esos territorios, y las poblaciones pasan de ser poblaciones cristianas, por ejemplo, la Alejandría, y además de un modo muy rápido se aceptó ese cambio. Entre otras cosas porque el Islam no estaba tan lejos de los puntos de vista de los modelos pre-calcedonienses. Bueno, lo que hacía era incidir muy fácilmente. Se podía aceptar que la figura de Jesús es sencillamente un ser humano, un profeta, como es en el Islam, y resolver esa dificultad del diofisismo, la dificultad de las dos naturalezas que se planteó en Calcedonia, Dios y hombre. Y bueno, pues además de que finalmente pues lo que hacías es separarte de lo que veían como una rémora, que era el peso del Imperio Bizantino. Bueno, pues también se entiende esa aceptación directamente tan sencilla, que a veces nos parece tan chocante, como el Islam pudo tener una tan rápida aceptación en algunos territorios, tan rápida. Muy rápidamente 3 de las sedes cayeron en manos musulmanas. Quedaron 2 sedes solo: Constantinopla, empequeñecida, pero resistió siglos y siglos y siglos, y por supuesto Roma, mucho menos debilitada. El mundo bizantino estaba debilitado, y las 3 sedes sudorientales bajo control musulmán. En ese contexto, Roma es cada vez más independiente, y en 1054 ya se plantea, aunque en momentos anteriores ya hubo algunos atisbos, en 1054 se plantea directamente la ruptura.
se rompe la comunión entre católicos y ortodoxos. Y Roma y el cristianismo católico se independiza completamente de las posibles líneas de decisión que hubiese por parte de ese contexto en comunión, en que tenían que tener en cuenta la tradición. Y ahora, pues, la tradición, ¿hasta qué punto es importante? Es importante en el catolicismo, pero también es muy importante la figura del Papa y la capacidad decisoria que tiene el Papa como su última palabra y su poder de decisión en muchos temas, aunque sea un modelo colegial, porque lo es, y los concilios sean concilios colegiales, pero el peso fundamental y la última palabra la tiene el obispo de Roma en el caso del catolicismo, y eso determina pues una forma específica, muy piramidal, y probablemente al ser muy piramidal es muy eficaz en algunos contextos. Por ejemplo, en contextos expansivos es muy eficaz. Es muy fácil tomar ciertas decisiones que lleven a poder ahondar, por ejemplo, la expansión ibérica que hemos visto antes, sin esa capacidad que tenía de decisión única el papado, por medio, pues, por ejemplo, de las bulas alejandrinas, de las bulas del Papa Alejandro, que dieron la legitimidad a los monarcas, tanto portugués como de Castilla y Aragón, de los monarcas españoles, para hacerse con todo lo que hubiera, todo ese nuevo mundo, en ese momento de cambio en que se abre una enorme cantidad de territorios que no estaban sometidos a ningún rey cristiano, pues se convierte en una fuente de legitimidad que, gracias a que tienen esa figura que puede tomar unas decisiones y plasmarla en unos documentos que valgan para todos los que están bajo su identificación, pues se pudo desarrollar de esa manera algo como una expansión tan extraordinaria del cristianismo católico como se produce a partir de, durante el siglo XVI en adelante. Entonces, bueno, pues esa diferenciación doctrinal que hace que sean puedan resultar tan distintas unas formas de cristianismo respecto de otras. Y no hemos hablado más que tangencialmente, de los nuevos cristianismos que surgen en Estados Unidos, y algunos de ellos, como el pentecostal, que ahora mismo es tan importante y que tiene esa fuerza de generación doctrinal gracias a la potenciación de la acción del Espíritu Santo que se hace presente en las ceremonias y que habla por medio de la boca de quienes tienen los carismas que da el Espíritu Santo. O imaginariamente, claro, que los demás reconocen como carismas del Espíritu Santo.